Monseñor, pues buenas noches y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes también. Comencemos platicando cómo fue su infancia. Desde que me acuerdo, fueron en 3 casas. La primera con mis abuelos, yo creo que tenía unos 4 años de ahí. Y entonces era compartida con mis primos. Era una casa grande como aquellos estilos de aquel tiempo. Entonces en la casa vivía mis abuelos, vivía mis papás y vivía otra tía. Era como un tipo de vecindad. Entonces eran experiencias de comunidad, como una vecindad, pero era familia. Entonces allí teníamos momentos de encuentro con la abuela y las cuestiones del árbol. Ahí llevaba mandarinas. O sea, era un ambiente muy padre en ese sentido. Y lo salíamos a la calle a jugar de esos juegos de canicas. Pues era una infancia relativamente, creo que muy común de ese entonces. Las calles eran empedradas, entonces salíamos ahí a jugar. Ese fue como los primeros 4 años, por ahí que me acuerdo hasta ahí. Y luego de ahí nos fuimos ya a una casa que mis papás ya compraron por la misma calle, allí en la colonia San Joaquín. Es una calle que se llama Presa Osorio. Y ahí ya fueron la etapa de los 6 como a los 7 años. Me acuerdo que ya de ahí iba yo al colegio parroquial, también de San Joaquín. Entonces mi primer encuentro con la letra fue en esa segunda casa. Y después ya a los 7 años nos movimos a la casa ya donde allí radicamos, también en la colonia San Joaquín. Y ahí ya se desarrolló todo mi camino. De ahí ya iba también al colegio. Después me pasaron a una escuela urbana, también cerca de ahí de la colonia. Allí aprendí también las cosas de mi familia, que mi papá tenía negocio de vidrios, marcos, pinturas. Entonces mi papá nos llevaba en vacaciones a pintar edificios. Allí en el centro de Guadalajara, por la Calzada, en aquel entonces había una mueblería que se llama Del Parque. Y entonces íbamos a esos edificios del dueño de esa mueblería, y entonces pintábamos los edificios. Entonces, claro, no en la parte exterior ahí, sino ahí no había la seguridad, pero en la parte interna, lo que eran muros, y luego a una casa, habitación también de esas residenciales, y pintar igual. Ese fue como la primera actividad que aprendí en casa en la infancia. Y también las cosas que las mamás se empeñaban en que con una encomienda, lavar los trastes, tender la cama, barrer. Y luego ya también en la misma infancia, mi mamá nos hacía conseguir nuestros propios pesos. Entonces allí en la casa de mis papás, ahí tienen su casa, era parte de una huerta, todo ese pedazo, y el señor la vendió. Y entonces en el trozo que mi papá compró y que edificó quedaron unos árboles frutales. Había guayabas, limones, arrayanes. Y entonces mi mamá decía: ¿quieren dinero? Bueno, pues entonces tomen los frutos de los árboles, hagan su montoncito, y allá afuera ponemos una mesa. Entonces, a 5 el montón de limones, dependiendo de la temporada. Si eran guayabas, pues guayabas. Entonces, eso también yo aprendí en la infancia. Los problemas también de casa, las discusiones, porque somos 9 hermanos. De esos 9 hermanos es una mujer nada más, los 8 varones. Entonces, sí, es familia grande. Y ahí había discusiones. Ya también la cuestión de la escuela, las tareas. Allí en casa mi mamá siempre estaba al pendiente de a ver cómo van tus tareas, el control, ¿no?, entre la tarea y la televisión. Entonces así fue relativamente la infancia. Entonces yo la puedo definir muy sana y feliz, exacto. Con todas las discusiones entre hermanos, pero es normal, pues, porque también había momentos muy, muy buenos. Mi papá, sobre todo, también que él era de mucha participación ciudadana. Él era el presidente de colonos. Entonces cualquier desfile, fiestas patrias, la coronación de las reinas de la colonia, allí mi papá estaba. De hecho, gracias a él,
por su participación en la política. Desde entonces se pavimentó la colonia, se buscó la mejora, entonces organizó allí entre los colonos pues ese tipo de servicios. Estaba muy al pendiente, entonces también nos involucraba en los festejos patrios, nos vestíamos ahí de Miguel Hidalgo y con todo el escenario y toda la escenografía para salir allí. A mi papá también le gustaba mucho el fútbol, entonces en la infancia aprendimos a jugar fútbol en un equipito de niños que era el equipo San Joaquín. ¿Y a qué equipo le va? Yo a las Chivas. Ah, Ah, a las Chivas. pues ¿Sí? ni modo, pues es de Guadalajara. Podía haber leído el Atlas, ¿no? ¿Al Atlas? Pero también, o sea, yo no tengo pleito con el Atlas. Que a veces parece que al revés sí, ¿verdad? Sí. No, pero no, en este caso para mí no. Pues yo estimo mucho el Atlas. Me gusta cómo juegan, aunque no ganen. Bueno, sí ganan, pues, pero... No, y sí, o sea, usted sí le encanta el deporte. Hemos visto fotografías y todo. Recientemente tuvo torneo, ¿no? Sí, Y le encanta el fútbol. sí. De hecho, pues hoy teníamos juego, pero pues tuve reunión con mis compañeros y pues no nos fue tan bien, perdimos. Y hablamos mucho del llamado al sacerdocio, que es un llamado, y yo se lo he preguntado a muchos padres con los que tengo contacto, y cada quien lo ve de manera diferente. ¿Cómo fue el llamado a ser sacerdote? Que dijo, yo quiero dedicar mi vida al sacerdocio. Yo creo que el llamado así al sacerdocio no fue muy claro, ya fue haciéndose así ya más adelante. Lo primero que a mí me vino fue el deseo de ayudar en el templo como de acólito, de monaguillo. Aquí hay un dato, creo que fue muy importante, quizás inconsciente, pero mi papá, junto con mi abuelo, se dedicaban a la construcción también, a la obra. Entonces, en ese entonces se estaba levantando el templo parroquial. Y tanto mi abuelo como mi papá tuvieron cercanía con el párroco o el padre, porque todavía no era parroquia en ese entonces. E iba él a la casa, había mucha amistad. Entonces yo lo veía, el padre, y pues lo veía muy dedicado, trabajador, su testimonio. Y entonces a mí me vino el anhelo de ser acólito. Y ya yo le dije a mis papás que quería ser acólito, igual el padre Domingo, el señor cura que estaba ahí, pues también. Entonces así empezó, como un gusto más bien de lo litúrgico, de la misa. Ya después, como todos los días del seminario, seminaristas fueron a la parroquia y yo lo veía con su sotana, pero igual siempre vinculado a lo litúrgico, a la misa, no tanto a la vida sacerdotal. Y yo les preguntaba que cómo se hacía para entrar al seminario. Y pues ya me dijeron que había un preseminario, una semana de prueba, de saber cómo es el seminario. Y entonces yo le comenté a mi papá que quería hacer un preseminario, pero todavía sin la claridad sacerdotal, o sea, no. Y pues sucede que yo estaba en sexto de primaria. ¿Chico? Sí, pues 11 años. Ajá. Pero ya menos esa inquietud pues de lo litúrgico. Y a mí se me olvidó porque yo andaba disque noviando a los 11 años. Entonces se me escapó a mí la idea y mi papá me dice, oye, pues fíjate que ya es hora de irte al preseminario. ¿Te acuerdas que me dijiste? Y dije, sí, pero ya no me quiero ir. Pues ya estaba hecho todo, dije, pues vámonos. Y pues con esa indisposición afectiva, pues ya me fui, fue una semana. Que no regresaran. Sí, pero ya después no me quería regresar. O sea, terminó la semana, mi papá fue por mí, yo ya no me quería regresar. Entonces desde ahí, pero por la cuestión todavía lo litúrgico. Y entonces ya me fui a casa porque había dos modalidades, de permanecer interno en el seminario o de estar en casa yendo una sola vez por semana, lo que se le llama seminarista en familia. Entonces así yo pasé la secundaria en mi casa, yendo a la escuela pública, trabajando en casa, o sea, como normal. Y entonces cada semana iba al seminario, entonces se mantuvo esa conciencia de que era seminarista, pero en mi familia. Y seguía yo con mis amigos, pero ya con la claridad de que ya era seminarista. Entonces a la muchacha que me gustaba, pues ya le canté las golondrinas. Y ya. ¿Y no se enojó? Pues ya no supe. Si se enojó, pues preguntó. ni modo. No, y más aparte 11 años, pues que iba a estar uno allí.
investigando, todavía no tiene uno la sensibilidad de si se sintió, si no. No, la verdad uno piensa en uno mismo. Y entonces así pasó, y ya cuando termina la secundaria, la pregunta es, ¿vas a hacerlo en el seminario, la preparatoria? Y así pasó, ya me interné al seminario, pero todavía sin la conciencia clara del sacerdocio, todavía como el gusto, la atracción hacia lo litúrgico. Pero durante esa etapa del seminario menor, cada año yo me quería salir, porque había otra muchacha que me gustaba. Y entonces durante un año resultaba eso, entre que estoy en el seminario, pero ella está afuera, pues yo qué hago aquí. Y ya pasaba el tiempo y me serenaba, ya se me olvidaba y me volvía a meter en el ritmo de la vida del seminario. Pasó segundo de preparatoria y llegaron vacaciones de verano y lo mismo, me encontraba con la muchacha y regresaba después y ¿qué hago aquí? Y ella hacia afuera. Y así pasó todos los 3 años de la preparatoria. Entonces ya venía el curso introductorio que está en la Sierra de Tapalpa y ahí ya se toma la sotana. Entonces yo decía, a ver, no puedo proceder a lo siguiente porque pues me siento atraído hacia la vida matrimonial y hacia la vida sacerdotal. Y pues ya me convencieron los formadores de que mira, eso se va a pasar, bla, 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 y pues dije, está bien, pues me voy a la Sierra de Tapalpa, el curso introductorio. Pero antes, en las vacaciones, dije, no, aquí me quedo. Y me quedé pues ahí como que queriendo pegar chicle, claro, como decimos aquí, como que a ver si. Y en ese entonces pues me dediqué normal a trabajar en casa, sí, trabajar en casa con mi papá en el negocio. Para ese entonces los estudios del seminario en la preparatoria no eran reconocidos. Y a mí me encanta mucho la cuestión de arquitectura o diseño o artes plásticas. Quise estudiar en la UDG, pero mi preparatoria no tenía reconocimiento oficial, entonces nada. Y lo que hice fue estudiar o iniciar la preparatoria abierta como para en la brevedad del tiempo ya entrar a arquitectura o artes plásticas. Y ya empecé con eso, pero al año siguiente vuelve la inquietud del seminario y ya regreso al seminario. Pero ya sí, ya allí hay conciencia, sí, de que esto era para mí. Entonces así pasó y ya después del curso introductorio en la Sierra, pues de aquí, pues ya está la historia, ¿no? Ya. Y bueno, se ordena y todo. Llega la etapa de Roma, de que lo mandan a estudiar a Roma. ¿Cómo fue esa parte? Creo, la ilusión de ir a estudiar a Roma, ¿no? Un país diferente, pero ¿cómo fue vivir tanto tiempo lejos de la familia? Con una familia tan numerosa, tan unida, tan el ejemplo de los papás, ¿cómo fue desprenderse? Sí, ese era ese elemento de la familia, pero aquí había como un elemento que después yo me percaté y que es lo que en el camino de los años se fue evolucionando, el aspecto afectivo. A pesar de ser una familia numerosa y con todo ese tipo de caracteres entre los hermanos, pero realmente a mí no me pesó. O sea, no es de que voy a dejar a mi familia. No, realmente ni me preocupé. Ajá. Precisamente porque había ese elemento, sí, de pertenencia, pero de desapego. De yo ya estoy en otro lado, ¿no? O sea, ya sí, no, incluso ni siquiera pasó, hagan de cuenta que cambian una maceta de un lugar a otro y como que en ese sentido era como un poco la evolución de mi madurez afectiva, incluso ya sacerdote. Pero después me doy cuenta de eso. De hecho, aquí entraría un comentario que a veces lo hacemos todos los hombres, ¿no? O una buena parte de los hombres. Es que en mi familia no somos afectivos, es que a mí no me enseñaron así, es que soy frío porque pues es que no eran mis papás afectivos. Entonces esa era mi argumentación también. Y se reflejó en ese aspecto de no preocuparme o no sentir ese desapego. Entonces me fui a estudiar a Roma como si me hubiera venido otra vez al seminario. O sea, sin ninguna preocupación ni nada. Ya estando allá es donde empieza a hacer eco este tipo como de relación con la familia. Empiezo ya a llamar, a comunicarme, mandarles una carta, una postal, que en aquel entonces, estando aquí en Guadalajara, no lo hacía. Claro. Como entonces, que la distancia lo acercó. Sí, exacto. Entonces esa parte del desapego no me costó, cosa que a otros compañeros
sí les pegaba muy fuerte, que entraban en una crisis y algunos se regresaron porque fue fuerte la nostalgia, no solamente de la familia, sino de la ciudad, de la patria. ¿Cómo fue la experiencia en Roma y por qué filosofía dogmática? Teología dogmática. Teología dogmática. Bueno, la asignatura, el seminario, hace una revisión de todos los maestros y va viendo qué es lo que le falta. Pues nos falta maestros de filosofía, nos falta maestros de Biblia o de teología dogmática. Entonces, dentro de los que a mí me conocen, porque los formadores que van acompañándonos en el caminar ya nos conocen las cualidades, gustos o habilidades. Entonces, a mí me habían indicado teología dogmática. Y la verdad sí, o sea, dije, sí está bien, o sea, me gusta, me agrada. Entonces, por eso fue la designación para teología dogmática. En la teología dogmática se concentra en todos esos elementos que decimos en el credo. Creo, no solo. Entonces, todos desprendidos o desmembrados del credo son los que se estudian, pero por tratados. Por ejemplo, cristología, mariología, eclesiología. Entonces, todos estos elementos son los que se abordan en la teología dogmática. Ya estando en Roma, para mí es una experiencia muy buena. Digo, no está el desapego de mi casa, porque no había pues esa percepción todavía o desarrollada en mí. Y la experiencia en Roma para mí fue muy, muy importante porque allí se desarrollaron varios elementos. La primera, la vinculación con la Iglesia Universal. Alguien decía, es que lo que tú estudiaste podías haberlo estudiado en la Universidad Pontificia de México. Y decía, sí, pero Roma te da ese elemento eclesial. Entonces era el contacto con San Pedro, ahí en la Basílica, el encuentro con el Papa, las celebraciones litúrgicas, incluso el ambiente propio de Roma, los edificios, o sea, te da una conexión cultural incluso. La visión, ¿no? Sí, y sobre todo la valoración también del talento propio de nuestra región, porque a veces como que se da esa imagen, ¿no? Es que los europeos son más inteligentes, es que los franceses, es que los alemanes, es que los españoles. Y yo, la verdad, en ese concepto decía, pues sí, yo creo que van más allá. Pero en la escuela, ya en la universidad, así como copia un mexicano, copia un alemán, ¿verdad? En el examen. Entonces dije, no, desilusión. No. Dije, no, todos estamos hechos de la misma pasta. ¿Sí? Y entonces eso a mí me dio mucha confianza, decir, no somos menos, no somos más tampoco, pero creo que tenemos la capacidad de ser muy competitivos y estudiar. Entonces eso para mí ya fue un elemento que me aportó Roma. Ya el saber que como mexicanos o los demás de sus países podemos ofrecer algo. Entonces eso ya me dio una ganancia. Y luego la otra, que en la misma universidad pues había compañeros de otros países, africanos, españoles, incluso había unos de Grecia, con el otro rito, el rito ortodoxo católico, que ellos pueden casarse antes de la ordenación presbiteral, y entonces tuve un amigo también ortodoxo. Entonces la pertenencia de iglesia, tanto oriente como occidente, fue maravillosa. Y en el colegio mexicano aprendí lo que es la fraternidad sacerdotal. Acá se nos insiste, se nos dice, pero allá fue una experiencia de vivirla. Porque todos íbamos, en cierta manera, de nuestra tierra para allá, algunos con la nostalgia. En la cuestión del idioma, oye, ahora en la clase no le entendí nada al maestro, o ahora sí. Entonces nos consolábamos en nuestras desilusiones o en nuestras dificultades, y eso vinculó muy bien la fraternidad. ¿Alguna anécdota que nos tenga que contar de Roma? Pues una anécdota que en una Navidad que tuvimos, ordinariamente en la Navidad o en noviembre, el Día de Todos los Santos, hay parroquias del norte de Italia o de toda Italia, también del sur, que piden sacerdotes que vayan a confesar. Entonces yo la Navidad del 2000 a 2001 la pasé en una parroquia que se llama Seregno, que está cerca de Milán, al norte. Y ya de regreso,
yo tenía ya mi boleto del tren, pero esa noche nevó. Entonces, pues no había el tren que iba de Sereño hacia Milán para abordar el de Milán, Roma. Y pues nevado todo, pues yo estaba allí en la terminal del tren esperando y la gente, y no venía, y dijeron, no va a venir porque las vías están obstruidas por la nieve. Y por ahí ya llegó una persona con un carro, dijo, pues yo voy a llevar a fulanito de tal a Milán. Pues si me llevan, pues sí. Pero quien iba conduciendo se le patinaba el carro y ahí era uno, que no frena, que sí, que no. Pues ya eso fue primero un elemento. Y luego ya llegué a Milán, abordamos el tren hacia Roma, llego a Roma y no hay autobuses. Entonces, desde la terminal del tren hasta el Colegio Mexicano, toda me la aventé de pie. Caminando. ¿Cuánto era? Pues yo creo que como unas 2 horas. Y ahí con mi mochila a la espalda. ¿Y de noche? No, ya era del día, eran como las 12, pero no había ni el tram, ni autobús, nada. Entonces hasta me sirvió para conocer Roma por algunos callejones que no conocía. Sí. Regresa a México y es formador del seminario. Sí, ¿Y en el seminario menor. cómo es compartir todo lo vivido, todo lo aprendido desde que inició como seminarista hasta que se fue a Roma con jóvenes que tienen la misma inquietud? Primero, lo que uno quiere compartir, o lo que yo quise compartir, fue la experiencia de fraternidad. Y yo decía eso, pues a ver si la experiencia de fraternidad sacerdotal vivida en Roma, acá la vivo. Como que yo lo veía como algo que nada más era vivirlo en Roma y acá no. Entonces llego al seminario y el equipo de formadores hacemos una experiencia de fraternidad. Entonces ese fue lo primero que compartí con ellos, la experiencia de fraternidad. Lo de los estudios se va haciendo en la medida en que me invitaron a participar acá en el Seminario Mayor como maestro de escatología, que es parte de la teología dogmática. Entonces ya aquí pues ya es compartirle las experiencias, la confianza de lo que podemos ofrecer, como no sentirnos chiquitos respecto de los europeos, por así decir. Entonces esa experiencia es la que ahí marcó, y también esa misma confianza estarla inyectando en los muchachos, en los proyectos formativos, desde lo espiritual, lo humano, el ser la persona que se va esforzando. Entonces eso fue como la manera de compartir. ¿Y ya cuánto tiempo tienes siendo formador? Bueno, has visto pasar? sí. Bueno, el primer año, que fue la ordenación del 97 al 98, fui vicario parroquial en el Señor Grande aquí de la 18 de marzo. El siguiente año, en 98-99, fui director espiritual en el Seminario Menor. Entonces ahí ya va uno. Y luego 2 años de Roma a estudiar. Luego regreso al seminario en el 2001 hasta el 2013. Entonces fueron 12 años, más el otro son 13. Después del 2013 al 2018 estoy en Ciudad de México trabajando con seminarios, pero ahora en la Secretaría Nacional de Seminarios. Regreso al seminario. Entonces sumado 13 y estos 2 años y medio son 15 años y medio. ¿Cómo fue la experiencia de participar en el episcopado mexicano? Una experiencia igual eclesial, así como fue Roma, de abrirlo a nivel pues de todos el oriente y el occidente y estas expresiones. Acá en el episcopado fue como tocar el pulso de lo que los obispos están preocupándose y trabajando por el país. De hecho, el conocer toda la estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, son 8 grandes comisiones y al interno hay otras secretarías en el que se aborda todas las realidades del país. Entonces cada obispo está al pendiente, oye, ¿cómo vamos a responder, por ejemplo, con pueblos indígenas o pueblos originarios? ¿Cómo vamos a responder a lo educativo? ¿Cómo a la movilidad humana, en este caso migrantes? En lo litúrgico, en lo profético, en lo bíblico, en las vocaciones, la vida consagrada. O sea, hay un panorama que eso no se da en otro lugar. Entonces, para mí eso fue como la riqueza de saber que no está solamente Guadalajara, está en la sintonía con todo el caminar de la Iglesia en el país. ¿Y ahora cómo va a ser regresar como obispo?
ahora ya con el nombramiento y Sí. todo. Primero, ¿cómo recibe la noticia de que va a ser obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara? Pues yo con sorpresa y me quedé helado, o sea, porque como yo ya sabía por el contacto de los obispos, que sí es de mucho impacto la labor y la entrega de un obispo para su clero y para la gente, pero también yo veía cosas así como que les dolían los problemas de, por ejemplo, de la sociedad también, no sé, por ejemplo, los de Ayotzinapa. Claro. O sea, también le dolieron al obispo del lugar. Cuando ves que en tu ciudad hay feminicidios, o sea, duele. Cuando hay cosas de migrantes en la frontera, duele. O sea, como que quedarse y no decir nada, o sea, duele todo eso. Y luego lo que es ya más cercano, por ejemplo, los sacerdotes asesinados, Sí. secuestrados, otros también lastimando sacerdotes, por ejemplo, la cuestión de la pedofilia, o sea, es un dolor que... Entonces yo veía todo eso y decía, no, yo me comprometo, regresando a mi diócesis, a ser un presbítero obediente, pero ser obispo realmente no. No estaba Pues no lo no. imaginaba. En cierta manera como que llegan porque entre los padres a veces nos lanzamos Llega así. como el chisme, ¿no? Sí, no sé, por ejemplo, entre las cuestiones de los que estudian leyes, oye, ya que seas del tribunal o ya que seas juez, o sea, en cierta manera se avientan buscapiés en ese sentido. Entre la vida presbiteral, pues sí, ¿no? Oye, ya que seas obispo, ya que seas esto, pues Sí. entra dentro del lenguaje. Pero ya al ver yo la realidad esa que vivía y el escuchar decía, están bromeando. Y más aparte ni lo deseo. No, aparte ni quiero. O sea, porque yo veía estas Sí, cosas. claro. Entonces, sinceramente, yo me focalizaba más en ser un buen sacerdote y dije, creo que con eso yo ya le ayudo a mi obispo en no generarle más dificultades, al menos alguna alegría o una despreocupación. Pero propiamente anhelarlo, desearlo, no. Y llegó. Y llegó. ¿Y Sí. cómo recibió la noticia? ¿En dónde estaba? En mi casa. ¿Sí? Estaba en mi casa. Después de las misas en la parroquia, yo estoy apoyando los domingos en la parroquia San Juan de la Cruz, ahí cerca del Estadio Jalisco. Y ordinariamente no me llevo el teléfono a la misa, entonces lo dejé en el carro. Ajá. Estuve platicando con el párroco, padre Antonio Márquez, y ya cuando llegué a casa vi el teléfono. 20 llamadas Y perdidas. no eran llamadas, era un mensaje de WhatsApp del nuncio apostólico y me dice, Padre Eduardo, estoy queriendo comunicarme con usted, dígame en qué momento le puedo llamar. Ya a la hora de ver de quién era el mensaje, dije, no, es que esto no se da así, así Yo como le que... llamo. Sí, no, yo le llamé, sí, obvio. Pero sí, ya a la hora de ver ahí el mensaje de él, dije, no, ya La aquí, corazonada sí, de entonces yo para algo me quieren. ya estaba yo así frío, dije, bueno, pues, y sí, tal como estaba En el carro. imaginado. No, ya estaba en mi casa, ya ahí, entonces estaba ahí haciendo algunas cosillas de la cocina, limpiando, bla, bla, bla. Y pues ahí, pues ya con la llamada. Y pues de ese día, del 22 de noviembre al 27, pues yo digeriendo pues lo que no, lo que yo había pensado en ser un buen sacerdote, no darle problemas a mi obispo y ayudarle, y ahora pues estaba en el otro punto. Y entonces han sido días de pensar, animado, confortado por las personas e incluso los seminaristas, en que es un don. Sí. Es un don que quizás en su momento así lo recibe uno en el impacto, pero después, bueno, dándose cuenta que es un don para la iglesia. Y también es un don para uno mismo. Yo, por ejemplo, en Ciudad de México pude apreciar un poco más la vida presbiteral. Entonces yo me sentía muy feliz de ser presbítero, o sea, porque yo dije, sí es un bien para la iglesia, pero también es un bien para mí. A mí me ha hecho mucho bien ser presbítero. He crecido, he mejorado, por ejemplo, en esta parte de afectividad con mis hermanos, aprendí la sensibilidad de la gente, de los seminaristas. Me ha hecho bien ser sacerdote. Puedo decir que hasta he evolucionado en lo humano. Yo era muy tosco o poco expresivo, entonces me ha hecho bien.
me ha hecho bien a mí y también me alegra saber que mi sacerdocio le ha hecho bien a otros. En este caso, pues a los seminaristas, que ha sido la parte más abundante de mi ministerio. Entonces digo, ahora, pues el episcopado es un bien. Incluso hacía yo esta referencia. Un bautizado, ustedes, por ejemplo, son un bien para la iglesia, son un bien para el país. Y podríamos preguntarnos, ¿yo bautizado de verdad soy un bien? Pues sí, eres una bendición para la humanidad, por lo que se recibe en el bautismo. Es una fe y es un estilo de ser cristiano en esa vinculación con Cristo. Ser un presbítero, pues es una bendición para una comunidad, por eso se espera en una comunidad. Que se reciba un obispo, yo decía, pues es una bendición, pero yo lo veía bendición cuando son otros, a mí no. Entonces, pero entonces fue esa experiencia, decir, sí, es una bendición. Y en estos días he podido tener experiencias que me han confortado mucho. Es decir, es una bendición, aunque te cueste digerirlo, pero es una bendición. Entonces hoy me encuentro algo así como más consolado, más confortado. La lectura del domingo pasado, la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, que se insistía mucho, alégrense en el Señor, sé constante en la oración. Y luego venía otra frase que dice, no impiden la acción del Espíritu Santo. Dije, bueno, entonces termina uno pues dejando. ¿Qué es lo primero que quiere hacer siendo ya obispo, ya después de su ordenación episcopal? Voy a responderlo con una pregunta que me hicieron en Ciudad de México. Me decían, padre, ¿y ahora que deje Ciudad de México, qué va a hacer? Le dije, miren, yo no sé dónde voy a estar. No sé si llego al seminario, si llego a una parroquia urbana o a una parroquia rural, no sé. Lo que sí sé es que quiero hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas como las he venido haciendo, con el mayor empeño, generosidad y dedicación. ¿Qué es lo que el cardenal quiere que le apoyemos? Pues ya no nos vamos a poner un momento en acuerdo. Él mismo nos ha comentado que nos dirá en qué es lo que apoya. Pero eso es lo que me queda claro. O sea, hacer la voluntad de Dios y poner el empeño como lo he puesto en mis labores y en las encomiendas que me ha dado. Eso sí me queda claro. ¿Su lema? Mi lema lo he tomado como Mane Nobiscum Domine. Es un texto de San Lucas, donde van los discípulos entristecidos porque esperaban que Cristo resucitara y parece que las cosas no han resuelto. Entonces van tristes por el camino, y no solamente la tristeza de ellos, sino que hay un panorama cronológico, o dice que se permanece con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Entonces hay una tristeza interior y hay un panorama climático exterior, tarde, noche, y también lo que en el texto bíblico significa atardecer. Entonces en un momento crítico le dicen a Jesús, quédate con nosotros. Entonces en varios momentos de mi historia que he vivido ha habido momentos críticos y en esos el Señor ha aparecido. Entonces, y este momento que nosotros vivimos como cultura también tiene elementos críticos. Hay momentos muy buenos, muy iluminadores, pero también hay momentos críticos. Y entonces la petición es, permanece con nosotros, Señor. O sea, y no lo he puesto como algo como personal, ¿no? Sino él permanece con nosotros, es decir, conmigo, con los demás obispos, pero también con el pueblo de Dios. Entonces ese permanece con nosotros, porque si nosotros hemos estado preocupados, hay mucha gente que también está preocupada. Y así como yo te digo, permanece conmigo, permanece con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Que el Señor fortalezca a nosotros la conciencia de ser iglesia. Yo sinceramente en el seminario he querido que el proyecto formativo no solamente, y así como lo escuchamos en el Evangelio, Jesús en San Marcos no aparece jamás solo, aparece siempre con sus discípulos. Si reza, reza con los discípulos. Si van a curar, cura con sus discípulos. Entonces sería eso. No me puedo yo visualizar, ni siquiera como cristiano, viviendo mi fe solo. Es una fe comunitaria, es una fe eclesial. Que tu fe y la mía sean siempre en el punto de Jesucristo.
Que la acción formadora en el seminario, entre el formador y el seminarista, sea una acción, juntos nos comprometemos con formarnos. Y en la iglesia también, así. Ahora con este ministerio que el Señor me pide de obispo, yo no me imagino solo, sino siempre caminando pues, con ustedes. Y vincularnos cada uno, como lo mencionaba ahí en la rueda de prensa, cada quien tenemos nuestro don, pero el don es para la iglesia. Y eso es lo que quisiera yo, caminemos juntos. Y eso permanece con nosotros, Señor.